Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel capítulo 15, por favor. Hemos estado ya en el reino por 10 diferentes miércoles. Estamos hablando de lo que sucedió en el reino de Israel. Y si nos acordamos de lo que hemos estado aprendiendo, la Biblia está puesta en por diferentes épocas del pueblo de Israel. En otras palabras, comienza en Génesis, donde no hay nada. Y luego en el capítulo 11 de Génesis entra con Abraham. El 12 entra con Abraham, y eso comienza la época de los patriarcas, ¿verdad? Los que podían hablar con Dios inmediatamente: Abraham, Isaac, Jacob, y ahí comienzan los 12 tribus de Jacob, y Jacob le cambian el nombre a Israel, y comienzan las tribus de Israel. Se van a Egipto, ahí sobreviven por José, salen de Egipto, y eso se le llama el Éxodo. Después llegan a la tierra prometida 40 años después por medio de Josué, y Josué conquista, y esa se llama la época de la conquista. Entran, se acaba el tiempo de la conquista, se muere Josué y los deja Josué con jueces, y esa es la época de los jueces, en donde no había rey, cada quien hacía lo que bien les parecía. Y el juez venía cuando el pueblo era oprimido, y luego pedían ayuda a Dios. Dios mandaba un juez, los libraba, los liberaba, servían a Dios por una generación, y después la próxima generación regresaba a lo que normalmente hacían. Y ahí comienza, se acaba el tiempo de los jueces con Samuel siendo el último juez de Israel. ¿Y por qué? Porque el pueblo pide rey, y Samuel tiene que darles un rey, porque dice: Dios, no te han desechado a mí, me han desechado a mí, por tanto dales un rey. Y les dice que ve y agarra a Saúl como rey. Hemos estado estudiando a Saúl ya por 9 lecciones. Esta es la número 10, y quiero ver el día de hoy el final del capítulo 15. Quería yo comenzar en el 16 para dar un poco más de apresurarme un poco en lo que es Primera de Samuel, pero al leer lo que no leímos la semana pasada, sentí que era importante acabar el capítulo antes de comenzar con el capítulo 16. Es algo bonito que vemos aquí en el versículo 27 comenzando. Y de 1 Samuel 15 vamos a leer del 27 hasta el 35. Note lo que dice. Dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo a Agag: ciertamente yo paso la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Esta tarde vamos a estudiar esta lección que se titula El principio del fin del primer rey. Señor, te pido que bendigas la lectura de tu palabra. Señor, tú la preservaste para que nosotros la leyéramos hoy. Tú decidiste poner esta historia aquí, Señor. Tú decidiste escribirla para nuestra edificación. Señor, te pido ahora que tu palabra sea la que hable, que tu Espíritu Santo sea el que toque los corazones. Y te pido que me uses a mí, que yo sea un instrumento tuyo, para que nuestros corazones puedan ser tocados por ti, pero más que todo nuestras vidas cambiadas por ti. Te pido que si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, que lo hagan hoy. Y también que si alguien aquí está no viviendo correctamente, que tú les convenzas de su pecado, tal vez de su mala dirección, ayúdeles a arrepentirse en nombre de Cristo Jesús. Amén. Con pecado continuo, la muerte siempre sigue.
Santiago 1:15 nos dice que entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Una de las frases, ¿verdad?, que podemos decir, ¿verdad? Hay cosas que son inseparables en este mundo, ¿verdad? Cuando hablamos o cuando yo era niño, la frase que se decía mucho era, ustedes dos son como uña y mugre, siempre están juntos, ¿verdad? ¿Por qué decíamos uña y mugre? Porque uno viene con el otro, especialmente como un niño, ¿verdad? Hay otras cosas que siempre van juntas. Cuando usted agarra una galleta, y específicamente para mí, una Oreo, ¿qué necesita? Gracias, hermano, ¿sí? Necesita leche, ¿verdad que sí? No, uno no puede comer una galleta Oreo sin un vasito de leche. No sé si a usted le gusta la leche tibia o caliente o fría, no importa, usted necesita leche cuando está agarrando una galletita, son inseparables. Cuando usted hace un sándwich de crema de cacahuates, ¿verdad? Peanut butter, ¿se lo come solo o qué le echa? Jelly, ¿verdad? Mermelada. ¿Por qué? Como que es inseparable comerse. ¿No se ha comido un sándwich de crema de cacahuate? No puede. Como que no funciona, ¿verdad? Entonces siempre va el peanut butter y jelly, o el cacahuate y la mermelada, la uña y la mugre, las galletas con la leche. Y tal vez es una ilustración muy simple, pero el pecado y la muerte siempre van juntos. Siempre están agarrados de la mano. Viene uno y tras él viene el otro. Podríamos decir que el resultado del pecado es la muerte. Por eso en Romanos 5:12 dice que por tanto como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Notó que en el mismo versículo nos dice que el pecado y la muerte van juntas. Igual, podemos ir una y otra vez, Romanos 3:23, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos o separados o en muerte con Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Una y otra vez vemos que el pecado y la muerte van juntas. Muchas veces la muerte que el pecado trae no es una muerte física, sino es una muerte de diferentes aspectos de la vida. Piénselo. Cuando cometo yo un pecado, este pecado mata relaciones entre amigos, entre esposos, entre hermanos. Uno no puede tal vez continuar con esa misma relación cuando hay pecado. Por eso cuando nosotros pecamos en contra de Dios, ¿qué dice Dios? Tienes que pedir perdón para que yo te perdone y podamos tener una relación. Porque el momento que el pecado sucede, una relación muere y ya no podemos tener esa relación. El pecado a veces mata carreras. Si usted lo encuentran robándose cosas de la oficina, ¿qué va a hacer el jefe? Si es un buen jefe, lo va a despedir. Y si se robó suficiente, ¿qué lo va a hacer? Lo va a meter a la cárcel por fraude o por ser ratero. Y ese pecado que usted cometió por beneficio propio, ¿qué está haciendo? Está matando su carrera y por ende también está matando futuros. El pecado que hacemos muchas veces mata nuestros futuros. ¿Cómo es que vamos a continuar en la vida si no estamos haciendo bien ahora? Es como los hermanos de José, si se acuerdan. Los hermanos de José lo pusieron en el foso, lo vendieron a los ismaelitas y toda su vida estaban preocupados qué iba a pasar con ellos por el pecado que le hicieron a su hermano a José. El pecado mata futuros. Ahora, no solo mata a las personas, ¿verdad?, que cometen el pecado, pero muchas veces afectan, y yo digo, mira, muchas veces, tal vez al 100% de las veces, todas las veces, afecta a los que están alrededor de las personas. ¿Y cómo sabemos eso? Vamos ahora a enfocarnos en Samuel un poco en vez de Saúl. La Biblia ahora empieza a hablar con Samuel y no con Saúl. ¿Por qué? Si se acuerdan en la semana pasada, ¿qué hizo Dios? En el versículo 26, desechó a Saúl. Ya Saúl en los ojos de Dios ya no es un rey, ahora está escogiendo a otro rey, y ahora la historia, el enfoque de la historia se va con Samuel. Samuel ahora tiene que cambiar rey de Israel y está encargado de hacer eso. Samuel se encuentra en una situación muy particular. ¿Por qué? Porque él no ha hecho nada malo. Él solo fue el vocero, el mensajero de Dios hacia el rey de Israel. Y cuando fue y le dijo todo lo que él debía de hacer, me imagino que Samuel pensó que todo fue claro, que Saúl solo tenía que escuchar y obedecer. Pero como aprendimos la semana pasada, Saúl no obedeció.
Y hace algunos capítulos nos dimos cuenta que Saúl no mantuvo las órdenes de los sacerdotes e hizo holocaustos. Entonces Samuel no hizo nada en contra, o no hizo nada malo en la guerra. Samuel no hizo nada malo en contra de los amalecitas, tampoco con los holocaustos, pero se encuentra en una posición muy difícil. Está recibiendo o sintiendo las consecuencias del pecado de Saúl. Dios lo había usado para ser el guía espiritual de Saúl. Perdón. Al principio lo vemos como que no quería, ¿verdad? Él no quería que el pueblo escogiera rey, sin embargo hizo lo que Dios le dijo. Y ahora vemos que Samuel está muy apegado a Saúl, se hicieron amigos. Ahora Saúl confía mucho en Samuel. Y Saúl al principio fue una persona muy diferente. ¿Se acuerdan hace unos capítulos cómo es que él sabía que venía de una tribu muy baja, de una tribu muy pequeña, de una familia muy pequeña, y cómo es que él iba a poder hacer algo tan grande para el Señor? Y lo vemos como una persona muy diferente, alguien humilde y listo para hacer lo que su país necesitaba. Después de ser rey por unos años, su perspectiva de sí mismo cambió, y lo vimos que ahora justifica todos sus pecados y tal vez piensa más de sí mismo y empieza a cometer estos errores y empieza a pecar en contra de Jehová. Samuel se queda en el medio de una persona a quien él ama, o sea, Saúl, y a un Dios a quien también él ama, y ve lo que le está pasando a Saúl y con las consecuencias que Dios le va a dar a Saúl. Y ahora Samuel está en el medio y está un poco dolido, está un poco sentido, no sabe cómo sentir, qué hacer, qué va a pasar. Tomemos un paréntesis, ¿verdad? Aquí Saúl realmente, la razón que hizo todo lo que hizo fue porque nunca hizo de Jehová su propio Dios. Por eso tuvo problemas siguiendo a Dios. ¿Cómo sabemos eso? Vaya al versículo 30. Note lo que dice Saúl otra vez. Y él dijo, hablando de Saúl: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová. ¿Quién? Tu Dios. Él mismo, sabiendo que pecó en contra de Dios, no dice he pecado en contra de Jehová mi Dios, sino Samuel, pequé en contra de tu Dios. Él sabía que Jehová era Dios, pero nunca lo había personalizado. No era el Dios de Saúl, era el Dios de Samuel. Y yo creo que ahí es donde comenzó todo el problema con Saúl. No era un Dios personal, sino era el Dios de Samuel. Y Samuel era una buena persona y estaba tratando de seguir las reglas de Samuel. Entonces, como paréntesis, seguimos. Por eso es tan importante, hermanos, como cristianos, que no creamos en el Dios de mis papás, en lo que esta iglesia cree. Tenemos que decir, Dios es mi Dios. La Biblia es para mí. Lo que se enseña, lo que se predica, Dios quiere que yo lo tenga, es mi Dios. Si nunca lo hacemos personal, pues nunca lo vamos a querer seguir, y vamos a hablar un poco más de eso después. Samuel, siendo aquel quien es leal y fiel a Jehová, solo puede seguir siguiendo a Dios. No había otra cosa que hacer más que seguir a Dios. Ya no podía seguir a Saúl. Ahora, esta decisión no viene sin dificultades ni sin dolor. Está perdiendo una relación. Samuel no pecó. Samuel no fue desechado por Dios. Sin embargo, esto le afectó a él. Y a veces esto mismo nos pasa a nosotros. Nosotros tratamos de hacer todo bien, seguimos a Dios, pero algo sucede y decimos, ¿por qué es que las cosas malas le pasan a las buenas personas? ¿Quién ha escuchado eso antes? ¿O quién ha sentido eso antes? ¿Cómo es que yo haciendo todo lo correcto no me va bien como le va a esta persona? ¿Qué está pasando en mi vida? Porque es que yo quiero hacer el bien y no estoy recibiendo galardones por hacer el bien. Y las personas tal vez a quien amamos o respetamos o les confiamos, ellos pecan, hacen algo mal, nos afectan, nos dejan en un lugar como el de Samuel y decimos, ¿qué hago ahora? ¿Qué sigue? ¿Por qué es que esto pasó y me está afectando a mí tanto? ¿Qué hago después de que alguien peca y me afecta a mí? ¿O qué va a suceder en mi vida? Yo creo que en la vida de Samuel, aquí en este pasaje, vamos a ver 3 acciones que él tomó, que tuvo que hacer después del pecado de Saúl. Y nosotros las podemos ver hacia nosotros mismos, estas acciones que tal vez nosotros podemos hacer en momentos difíciles así en nuestra vida. Quiero que note la primera acción que Samuel tomó, y fue esta acción.
fue de acabar con la tarea. Acabar con la tarea. Note el versículo 32 y lea con su vista. Dice: después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Qué está diciendo el versículo 32? Agag, para recordar, era el rey de los ¿qué? De los amalecitas. En el capítulo anterior, en el capítulo 15 al principio, perdón, Dios le dice a Saúl: mata a todos los amalecitas, niños, bebés, madres, adultos, vacas, ovejas, todo, mátalo a todo. Deshazte, no dejes nada vivo. ¿Y qué hace Saúl? No mata al rey, se queda con lo mejor del ganado y de las ovejas, y dice: yo obedecí a Dios completamente. El rey de los amalecitas fue Agag, y el primero que ve Samuel es: ¿por qué está Agag vivo? Y Saúl le dice: es que él es el rey, obviamente no lo vamos a matar, y rápidamente excusa su pecado. Agag, siendo el rey de los amalecitas, ahora dice esto: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. ¿Qué está diciendo él? Oh, qué bien, me van a dejar ir. Alegremente va con Samuel. Dice: este es el sacerdote, nada más lo va a pasar. Está bien contento. Ya pasó la amargura de la muerte de todos los que nosotros matamos. Me va a dejar ir, todo va a estar bien. Qué bonito. ¿Qué le dice Samuel? Versículo 33. Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Yo no sé usted, pero a usted tal vez ha cortado a un pollo en pedazos. ¿Quién se le dificulta cortar un pollo en pedazos? Bueno, a mí sí, ¿verdad? Porque no lo hago seguido. Pero imagínese, si usted le dieran una vaca para cortarla en pedazos. Difícil, ¿verdad? Yo me acuerdo de un entrenamiento que tuvimos con cerdos, que tuvimos que entrenar para ir a la guerra, y yo era médico, ¿verdad?, en el Navy. Entonces me acuerdo tratar con eso, y ¿sabe qué? No es bonito, no es fácil. Solo me puedo imaginar lo que Samuel tuvo que hacer con una persona: cortarlo en pedazos. ¿Por qué? Porque Saúl no acabó con la tarea. Samuel vio la tarea no acabada y dijo: tengo que acabar lo que Dios dijo. ¿Cuál fue la tarea de Saúl? Eliminar a todos los amalecitas. ¿Quién la acabó? Samuel. No se quedó con el rey, ¿verdad?, para desfilarlo. No se quedó con Agag para desfilarlo, ni para mantenerlo como un trofeo, sino lo mató. Hizo exactamente lo que Dios le había pedido hacer. Esta tarea fue dada a Saúl y él no la acabó. Samuel la tuvo que acabar. Samuel tuvo que arreglar lo que estaba deshecho. No fue su responsabilidad, pero de todos modos se aseguró que lo que se tenía que hacer se hiciera como Dios lo había dicho. Y en el versículo 26 nos dice esto: Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Dice: desechaste la palabra. En otras palabras, desechar significa ignorar o no ponerle valor o no escuchar la voz de Dios. Estaba quitando o le quitó el valor de la palabra de Dios a su vida. Samuel todavía tenía un valor alto por la palabra de Dios, y vio como que Saúl no completó y dijo: ¿sabes qué? Tengo que acabar esta tarea. Esta tarea se necesita hacer. La Biblia nos dice, Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios fue algo valioso en los ojos, en los oídos de Samuel. Y la pregunta se nos viene: pues ¿qué tanto valoramos nosotros la Biblia, la palabra de Dios? Porque eso realmente determina si la obedecemos o no la obedecemos. Samuel la valora y por eso acaba la tarea. Saúl a medias. Samuel lo dijo porque Dios lo dijo, es tan importante que lo voy a hacer. ¿No le cae mal cuando alguien trata con sus cosas? ¿Cómo alguien trata con sus cosas cuando se las presta? ¿Verdad? Yo le pedí prestado un equipo a alguien y me dice: si lo arruinas, lo pagas. Rápido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros valoramos las cosas diferentemente. Es mía, para mí tiene cierto valor, para ti no tiene tanto valor. Y
yo me acuerdo haber comprado mi primer lente para mi cámara hace muchos años. Y para mí fue una gran compra porque fueron $100. Yo nunca había gastado tal vez una cantidad así para algo tan importante. Y cuando empecé yo a tomar fotos y estar más involucrado en los medios de comunicación, compré un primer lente y fueron $100. Y me acuerdo cómo lo cuidaba, como que si fuera el baby, ¿verdad? Apenas acababa de nacer y yo compré el lente y estaba yo aquí limpiando, ¿verdad? Enfrente, poniéndole sus tapas para que no se ensuciara. Y yo llevé mi cámara y mi primer lente y fuimos a hacer al campamento de varones y fuimos a tomar fotos en las montañas. Y yo lo llevaba todo en la bolsita, bien guardado, con las tapas, bien cuidadito. Y fui con un amigo que también tenía su equipo. Y él me dice, ¿por qué estás cuidando tanto tu lente? Es que me costó $100. Y él se empieza a reír de mí. Ja, 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 $100, eso no es nada. ¿Por qué? Porque él tenía 2 cámaras, 4 lentes, los grandotes, como $6,000 de cosas, y ni siquiera en una bolsa, las tenía todas así, pegándole a todos los árboles y no sé qué, porque aquí está tomando fotos y no sé qué. Pero ¿saben cuál fue la diferencia? Que para mí, lo que yo había gastado, mi lente, tenía un valor que para él era insignificante. Y la verdad fue que el costo o el valor monetario de ese objeto no tenía nada que ver con el valor que yo le di a ese objeto. Y muchas veces, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos entender como cristianos es que la Biblia tiene un gran precio. Fue pagada por muchos que se han sacrificado para que usted y yo la tomemos. Dios prometió preservarla hasta que nosotros la tomáramos. Esta Biblia fue escrita por más de 4,000 años, ¿verdad? 1,500 años y fue escrita por más de 400 autores, y Dios la ha preservado y la tenemos aquí. Y la verdad es que esta Biblia tiene un gran precio. Gente ha muerto para que la tengamos aquí en nuestras manos. Lo que hace la diferencia no es que tenemos la Biblia en nuestras manos o que nos haya costado $100 agarrar una Biblia o $5 agarrar una Biblia. Lo que importa es qué valor le damos al objeto que tenemos en nuestras manos. Y cuando Samuel le dio el valor a la palabra de Dios, acabó la tarea. No la dejó a medias, sino se fue hacia adelante. ¿Sabe qué? Mi anillo de bodas para usted no vale nada, pero para mí es sumamente importante porque yo le doy valor. Yo reconozco, por eso dice la Biblia, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Nosotros decidimos cuánto vale la palabra de Dios. Y el precio de tener la palabra de Dios ya ha sido pagado. Depende de mí cuánto valoro las palabras adentro de esta Biblia. Eso es la primera acción que Samuel tomó. Él acabó la tarea. ¿Por qué? Porque valoraba la palabra de Dios. Note la segunda acción que Samuel tomó, y fue que tuvo que soportar un dolor innegable. Él tuvo que soportar un dolor innegable. Note el versículo 34, lo que dice. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Samuel lloraba. El verbo ahí está que continuamente lo hacía. No nada más era un lloro y se acabó. Tal vez fueron días, tal vez fueron semanas. Y estaba con un dolor innegable. Tan innegable que estuvo llorando, que estuvo expresando por fuera lo que sentía adentro. Y al principio Samuel no quería un rey para Israel. Después él se apega al rey de Israel. Y la relación que tenía con Saúl ha de haber sido una muy buena relación. ¿Cómo podemos saber? Pues porque el llanto que Samuel expresa. Si para Saúl no le importaba a Samuel, pues obviamente no va a llorar.
Si no me importa esa persona, no voy a tener un llanto por al perder esa relación. Las pistas más grandes del amor o del afecto que tenía Samuel para Saúl está aquí por el llanto que está haciendo. Si alguien a quien usted odia pierde algo importante, ¿cómo se sentiría usted? No le importa, no llora ni una lágrima. ¿Por qué? Porque no le cae bien la persona, no le importa lo que sucede con ella, no tiene no está apegado a esa persona. Entonces, normalmente, cuando una persona que amamos pierde algo valioso, nos sentimos mal por esa persona. Y aquí lo que está pasando es que Samuel ve a la vida de Saúl y ve lo que está perdiendo Saúl, el reino, por el pecado que él ha cometido, y a Samuel le duele. El dolor no es algo que puede negar. Su relación con Saúl en estos momentos muere y el dolor es lo que sigue, y eso es lo que está pasando. Samuel está herido. El sentir dolor después de un momento así es normal, y si no nos sintiéramos dolor sería un problema. Si las cosas que suceden, que son malas, que son importantes para nosotros, no están buenas y ni siquiera nos duele suficiente para llorar, muchas veces deberíamos estar preocupados por eso. Muchas veces nosotros queremos evitar el dolor, pero no es malo llorar por lo que ha pasado. Hay que tener tal vez cierto luto por las cosas que hemos perdido. No necesitamos evitar el dolor. Una de las cosas que me dijeron de mi abuela cuando murió mi abuelo fue que ella no lloró, ni cuando le dijeron que murió, ni cuando tuvieron el entierro, ni el velorio, ni nada. Sí estaba dolida, pero no lloró. Y dijo mi abuela: creo que en algunas semanas voy a llorar, pero no sé. Y a veces así nos sentimos, que tenemos que ser fuertes y no llorar. Y muchas veces el llorar está bien. Saben que Jesús nos demuestra que en momentos de dolor está bien llorar. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Jesús sabía lo que él iba a hacer con Lázaro, sabía el poder que estaba dentro de él, y de todas maneras llora. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Y vienen momentos en donde vamos a tener que decir: está bien, esto duele, voy a llorar. No se sienta mal cuando hay una situación difícil y siente que necesita llorar. El dolor es real, el dolor es humano, el dolor es parte de las emociones de la vida. Hasta la misma Biblia nos dice, Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Hay momentos que solo tenemos que llorar, y el problema viene cuando nos quedamos en el dolor. Sí está bien sentir dolor y tomar tiempo de llantos y de tal vez de duelo en nuestro corazón, pero no debemos de estar ahí siempre o quedarnos ahí por mucho tiempo. Nuestras emociones muchas veces nos controlan y nos quedamos en esos momentos de dolor más tiempo de lo que debemos. A veces se siente bien que otros me traten con cuidado por lo que me pasó, pero un tiempo está bien, pero no por siempre. Debe de haber un momento en donde nosotros decimos: ok, ya lloré, ya me dolió, ¿qué debo de hacer? Dios mismo reconoce lo que Samuel está sufriendo, y esto nos lleva a la siguiente acción de Samuel. Note lo que Dios le dijo, el capítulo 16, versículo 1. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Notó? Hasta Dios le dice, le dejó tiempo de llorar y dice: ¿hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Yo lo deseché, reconoce la verdad y continuemos. Sigamos adelante, que nos lleva a la tercera acción que Samuel tuvo que hacer. ¿Cuál es la tercera acción? Poner manos a la obra. Poner manos a la obra. Note lo que sigue en el versículo 1. Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido.
y llama a Isaí al sacrificio, yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Todavía había que continuar con lo que Dios quería hacer. Dios le dejó su tiempo, pero dijo, ahora pon manos a la obra. Lo que pasó, pasó, sigamos hacia adelante. Israel necesita un nuevo rey. Tú lo necesitas ungir. Quiero que vayas hacia allá. Dios no le dice que deje de que ya no llore porque no tenía que o no necesitaba llorar, sino porque ya era tiempo de llevar a cabo lo que Dios quería. El enfoque era hacia Dios. Interesantemente, Samuel piensa que Saúl lo va a matar si es que se da cuenta que va a ir a ungir un nuevo rey. Ahora, aparentemente el carácter de Saúl era un carácter fuerte y corajudo. Hasta ahorita nosotros no sabemos de este carácter porque todavía no conoce a David. Entonces, Samuel, por alguna razón, por haber estado tan cerca de Saúl, ya conoce el carácter de Saúl y sabe que si Saúl se da cuenta que va a ir a ungir a un nuevo rey, a Saúl lo va a matar. Entonces, ¿qué le dice Dios? Hey, está bien, llévate un becerro, ve y dile que vas a sacrificar si es que te dice algo. Y esta tarea es lo que le da a Dios, y lo que le da es una tarea peligrosa. Una tarea que es difícil, una tarea que tal vez no quería él hacer por las probabilidades de morir, pero de todas maneras Samuel la lleva a cabo. ¿Qué está diciendo Dios o qué está haciendo con Samuel? Le está dejando saber que todavía hay que cumplir con su plan. Hay mucho más que hacer para el Señor. Y no le deja quedarse ahí en su llanto por mucho tiempo, sino dice, ahora sí hay que seguir lo que Dios nos está pidiendo hacer. Usted y yo, ¿verdad que tenemos hijos e hijas que criar y una comunidad que alcanzar? Sea lo que sea que ha pasado en nuestras vidas, de todas maneras el futuro viene. Todavía hay un plan para Dios en esta comunidad y un plan para Dios para nuestra familia. Ahora muchas veces pensamos, porque algo malo me sucedió, que ya nunca más vamos a poder hacer algo para el Señor, o que no vale la pena seguir a Dios. Pero Dios no piensa así. Dios tiene algo más que podemos hacer, que debemos hacer, un plan que quiere que cumplamos. Una de las cosas que nos enseñan mucho, pero que nos enseñaron mucho cuando íbamos a ir a la guerra de Afganistán, fue qué hacer cuando perdíamos a alguien en el campo de la batalla. Obviamente cuando uno va a la guerra, va a perder a personas en batallas. Imagínense, ¿verdad? Ir a la guerra con sus compatriotas y amigos y comienza una guerrilla y las balas empiezan a volar. ¿Qué hacer, verdad? Pues ya uno empieza a tirar balas al otro lado, empieza a defenderse, empieza a atacar. Pero el que está, imagínense que alguien está enfrente de usted y recibe un balazo y él ya no puede continuar. ¿Qué tiene que hacer uno? ¿Se acabó la guerra? No, ya falleció, ya le dieron un balazo, ya paren todas las balas. No, ¿qué hay que hacer? Seguir adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la guerra continúa, la batalla está ahí. Y nos enseñaron mucho que la misión continúa, y solo porque hay uno lesionado no significa que todo va a parar. Hay que continuar. Sí, tratamos con los lesionados, pero hay que continuar hacia adelante, porque si no, ¿qué va a pasar? El enemigo vence. Ellos ganan y nosotros no. ¿Cómo saldremos victoriosos de la batalla si nos rendimos? Si nos damos por vencido cada vez que hay algo malo. De igual manera, cuando algo sucede espiritualmente hablando en nuestras vidas, una derrota, tal vez alguien cae por pecado o le echamos o algo sucede en nuestras vidas, ¿sabe qué hacemos? Le echamos manos a la obra. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga después de esta lesión, después de esto que sucedió? Estamos siguiendo esta vida cristiana no porque es fácil, sino porque Dios tiene un plan que debemos de cumplir. Muchas veces en la Biblia nos llama que somos soldados del Señor, y hasta Jesús nos dice en Lucas 10:3, id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Nunca nos dijo que íbamos a ir a un pasto verde y que todos nos iban a dar bonitas cositas. No, vamos como corderos en medio de lobos. Y a mí me encanta lo que Nehemías dijo para animar a los que estaban allí en la pared, que estaban edificando. Dice: miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas.
¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué continuamos cuando hay dificultades? ¿Por qué vamos hacia adelante cuando no podemos, cuando sentimos que no podemos? Porque tenemos a hijos detrás de nosotros, la gente nos está viendo, tenemos a una iglesia que queremos seguir hacia adelante, alguien está viendo mi ejemplo y necesita ver que voy a seguir adelante a pesar de lo que me pasa. ¿Por qué hacer el esfuerzo después de algo tan devastador? Porque los que vienen detrás necesitan ver a nosotros ir hacia adelante. El ejemplo que tenemos para los demás es tan importante. Y hacemos lo que hacemos no por nosotros mismos, sino por nuestros hijos y por los otros cristianos más débiles. Por eso hacemos lo que hacemos. ¿Y qué le dijo Dios a Samuel? Adelante. Hay que continuar. Hay que una obra que hacer. No te quedes ahí. Pon manos a la obra. Haz algo para mí, tengo un plan para ti y para este pueblo. Y así con eso vemos las acciones que Samuel tuvo que hacer o tomar después de que Saúl hizo lo que hizo. Y espero que algo que haya sido dicho sea de ayuda y nos ayude a continuar, porque muchas veces estamos ahí, pues ¿qué hago? ¿Qué hago después de? Y lo que queremos hacer es tal vez llorar, tal vez acabar una tarea que se ha quedado ahí, pero aparte de todo queremos seguir hacia adelante. Dios, ¿qué quieres que yo haga?